Bueno, vamos a ir... ¿Escucha? Sí. Vamos a ir empezando con este nuevo sistema de retransmisión, a ver qué tal funciona. Bienvenidos, buenos días a todos y todas. Y ya veis que tenemos un nuevo tema por delante. Después de las dos sesiones anteriores dedicadas a la guerra, pues bueno, continuamos con episodios un tanto oscuros y convulsos. Y una vez más nos ocurre tres cuartos de lo mismo. Las sesiones de la guerra yo creo que nos fueron más, bueno, nos golpearon o nos resultaron más empáticas quizás, ¿no? Por tener ahora constantemente información referida a este nuevo suceso que está un poco atormentando a Europa. Y con esta sesión va a ocurrir tres cuartos de lo mismo. Si la llego a impartir la clase en 2019, no digo que os hubiera sido ajena, pero ya os digo que habríais encontrado muchísimas menos conexiones de las que seguramente os van a disparar en la cabeza con los 2 añitos últimos que hemos tenido que padecer, ¿no? Porque, aunque los tiempos han cambiado y vais a ver que hemos evolucionado una barbaridad en lo que se refiere a la lucha y combate, ¿no?, contra epidemias de este tipo, en realidad las soluciones han venido siendo parecidas a lo largo de la historia. Se ha seguido matando en ocasiones moscas a cañonazos. Vais a ver pues que bueno, un poco se tiene que apostar por la solución más dura y a veces pues bueno, hay decisiones que cuesta tomar pero que se han repetido a lo largo de la historia y estoy seguro que se van a generar chispazos y conexiones curiosas, ya vais a ver, con cosas que hemos tenido que ir viviendo. La vamos a dedicar principalmente a la viruela y el cólera, no porque no hubiera otro tipo de epidemias. De hecho, si recordáis la última sesión, cuando hablamos de ese periodo tan concreto de la Primera Guerra Carlista, tened en cuenta que el ejército británico, ya vimos, y en realidad toda la población tuvo también el tifus aquí bien presente, así que podríamos haber sumado alguna que otra epidemia más, pero en cuanto a documentación se refiere y sobre todo la mejor manera de ver cómo se evoluciona en el conocimiento con respecto a estas dos en particular, me parece que son las que más juego nos van a dar y voy a centrarme únicamente en ellas. Un dato muy importante. En realidad todo este tema lo estuvimos trabajando nosotros bueno, justo según estalló la pandemia, teníamos mucha documentación en Álava medieval, más sobre la peste que otra cosa, pero seguimos continuando hasta el 19 para ver qué nos daba. Y en relación a ello realizamos incluso una visita guiada, que estos últimos meses he podido hacer varios diversos recorridos y pases por la ciudad, ¿no? Y hay algo que siempre hay que apuntar al arrancar la explicación sobre este tema, y es que si nos ponemos en el siglo XV y en la primera documentación que la ciudad nos aporta ya sobre el combate referido más a la peste en este caso, y estiramos el hilo, llegamos hasta el siglo XX, son 500 años de historia en los que lo que se está aplicando es un paradigma médico, vamos a decir, equivocado, erróneo. Lo sabemos ahora. Lo sabemos ahora que conocemos los microbios, las bacterias y un sinfín de elementos más que han cambiado por completo las reglas del juego. Es importante apuntarlo porque vamos a ir viendo que se tomarán decisiones y que se darán debates que a la larga se han demostrado, pues no sé si decir inútiles, porque eran los de su tiempo y eran sus reglas, pero poco prácticos y que poco tenían que ver, al fin y al cabo, con combatir y atajar los problemas que se les estaban presentando. Ellos, en su mayoría, aunque luego van a aparecer otros elementos y otras teorías, pero mayormente se regían por el paradigma humoral miasmático. La palabra miasma aparecerá, ya veréis, a lo largo de la sesión. Ese desconocimiento de las bacterias y de los microbios y de todo ese mundo microscópico que va a ir apareciendo a finales del 19, cuando la clase de hoy va a terminar, pues les impedía, ¿no?, tener conocimiento de estos asuntos y consideraban que mucho tenía que ver con los miasmas, con la inhalación de malos efluvios, malos olores. Vais a ver luego la importancia que se le va a dar al olfato en todo este tema, y con la posibilidad de que esos elementos perjudiciales se pudieran impregnar en los objetos y también a través del contacto con estos pues pudieran propagarse las enfermedades de las que hoy vamos a hablar, ¿no? Digo ahí que sus métodos de observación y ratificación pues no les permitían ver más allá y por tanto bueno, nos vamos a ceñir un poco a esta realidad, ¿no? No hay que enjuiciar desde luego con nuestro punto de vista este pasado, ya que desde luego ellos no podían ir mucho más lejos de lo que hicieron. Vamos a arrancar con la viruela. En ambos casos, cuando empecemos con una nueva enfermedad, os la voy aquí como a fijar, a dar 4 datos a modo de ficha técnica, ¿no?, para que sepamos a lo que nos enfrentamos. A día de hoy sabemos que la causa de la viruela es el variolavirus, que se transmitía mayormente de persona a persona, aunque también, en un porcentaje menor, había la probabilidad de que fuera a través de objetos y de ropas que hubieran quedado infectadas por las personas.
Normalmente la infección no acarreaba grandes dificultades, acababa curándose y sobre todo se complicaba, y esto es parte del elemento que más preocupó durante siglos, ¿no? Al estamento médico, pues perjudicaba muchísimo a quienes tenían un sistema inmunitario débil, mujeres en estado de gestación y sobre todo niños, que era un poco la vía de entrada y difusión de esta enfermedad y la que originaba pues, un sinfín de brotes constantes, ¿no? Entre los síntomas, ya veis, la sintomatología es muy extensa, no había parte del cuerpo que no te generara cierto malestar, y seguro que sabéis que lo que también genera la viruela es un estigma visual, que eran esas marcas, ¿no? Esa suerte de ronchas rojas que al final quedaban como cicatrices y que marcaban de por vida a quienes la sobrepasaban, a quienes sobrevivían a ella, ¿no? Pero que es parte también del elemento, luego veréis, de interés a la hora de descubrir la vacuna y la curación de la misma. Bueno, fijado el problema, damos unas pinceladas de cómo se va presentando poquito a poco la viruela en tierras alavesas. Ocurre, también le pasaba a la peste, que hay siglos en los que no se te dice exactamente contra qué combaten los galenos locales, pero bueno, por la profusión de este tipo de epidemias que se daban a nivel europeo, aunque en el 15 no te digan que es la peste, intuyes que los médicos estarían en esas, y aunque en el 18 todavía no está muy claro, porque igual no hay muchas referencias, ya desde principios estarían seguramente muy preocupados atajando la viruela. La primera referencia como tal escrita ya en las actas municipales es de 1727, así que a partir de ahí sí que vais a ver que va a ser frecuente visita, ¿eh? Y hay algo fundamental que comentar con respecto a esta enfermedad, y es que deja recuerdo inmunológico, una vez que la pasas, quedas inmunizado de por vida, y esa es la clave que luego va a llevar a ir ideando primero procedimientos un tanto experimentales que permitan superarla y sobrevivir y no volver a contagiarte, y luego ya una vacuna como Dios manda, es lo que aparecerá avanzado ya el siglo XIX. Bueno, arrancamos con una primera epidemia de viruela que a nivel local dejó documentación muy interesante, muy rica, que se puede consultar, pues si no me equivoco, esta está en Sancho el Sabio, otras muchas que os he traído hoy son del archivo municipal, y esta, al menos en Sancho el Sabio, tiene una copia completa, ahora vais a ver enseguida, de los listados, ¿no? Que se enumeraron vecindad por vecindad, calle por calle del casco viejo. Estamos en unas fechas, ya veis, muy tempranas, como siempre arrancamos en un peldañito, ¿no? del 18, y como era una fecha muy temprana, Vitoria poco más que se ceñía a la propia almendra medieval, vais a ver que desde esta primera epidemia hasta la última que hablaremos, que ya va a ser de avanzado el 19, la verdad que se lo toman bien en serio, ¿eh? Y la documentación, la enumeración de nombres, apellidos, calle y piso donde se están dando los brotes, casi la localización del paciente cero y de ahí todo lo sucesivo, bueno, resulta bastante destacada, ¿no? Aquí, siendo una ciudad pequeña a la que todavía está recibiendo, ¿no? el golpe, pues hombre, las cifras nos pueden parecer no demasiado elevadas, pero vais a ver a continuación que si en todas las vecindades, en todas las calles de lo que hoy día llamamos Casco Viejo, sumas y sumas ese mismo número de personas, en torno a 10, 12 fallecidos, pues cada 2 años, para entendernos, hombre, no es poca, ¿eh? No es poca la cifra final que te da como resultado. Fijaos qué curioso es el formato, que en este caso presenta la documentación histórica. La primera página y veis viruelas en Vitoria, año de 1783 y 84, y he traído, por ejemplo, la referida a la calle de la Correría. Me interesa que os fijéis que aquí le ha tocado hacer el paseíto, digamos, de ir casa por casa a Prestamero, L. Prestamero, Lorenzo Prestamero. Ahora, a continuación, creo que apareció en algún momento de las sesiones previas, pues bueno, a continuación diremos que pintaba aquí el amigo Prestamero haciendo este tipo de tareas, ¿no? Y veis ahí que la estadística final nos da como resultado los varones que curaron, los varones que murieron, las hembras que curaron, las hembras que murieron, y en total, pues bueno, curaron 75, fallecieron 11, solo en la Correría, así que bueno, de un total de 86 vecinos, 11 nos superaron, este brote en particular. Aquí seguro que si nos ponemos a ver apellidos, aparecen vuestros ancestros de unos cuantos, porque fijaos que nombre y apellidos de todos los implicados en esta encuestación los tenemos bien registrados. Vale, tanto en la hoja o en el informe de Prestamero como en el de sus colegas, que a cada uno le tocó una calle y una vecindad distinta, resulta que todos se muestran muy partidarios y aplauden y dan datos, pues como que quieren poner ahí el foco, de las inoculaciones o variolizaciones. Era el método que en ese momento, ya veis, primerizo, ¿no? de finales del 18, se estaba aplicando y comenzando a propagar
no solo por nuestro territorio, sino por todo el mundo y por toda España en particular, ¿no? Claro, antes de la invención de la vacuna, que no tardará mucho en llegar, se hacía lo siguiente. Sabiendo que esta enfermedad generaba ese recuerdo inmune, se trataba de meter a una persona sana, someterla a una pequeña incisión y en esa herida meterle material de alguien infectado, de alguien enfermo, y generarle una viruela atenuada, controlada por el personal médico, que le atacara de manera leve y que le permitiera ya quedar inmunizado de por vida y de ahí para adelante pues estar más tranquilo, ¿no? Sobre todo este proceso se trataba de promover entre los niños, que eran, ya hemos visto, ¿no?, a quienes de una manera más virulenta les podía resultar complejo el superar esta enfermedad, ¿no? Y era un tema delicado porque ya podéis imaginaros que en términos éticos, morales, no estando del todo demostrada, ¿no?, bueno, el buen funcionamiento de este sistema, pues podía generar serias dudas el que anduviéramos constantemente generando pequeños brotes en personas en principio sanas, pues planteando esta solución que a futuro pues no terminaba de estar bien demostrada, ¿no?, en términos, vamos a decir, científicos. Entre las objeciones, la verdad que en el ámbito médico estaban bastante por la labor. Hay que tener en cuenta que en ese entonces muchos de quienes estaban en este mundillo pertenecían pues a una élite ilustrada y habían recibido, por tanto, formación y ideas que les habían llegado, ya hemos visto en las clases precedentes, ¿no?, de Francia, por ejemplo, donde quizás esto estaba más al orden del día. Entonces, quizás no era tanto el combate dentro de la propia institución médica, pero sí que había mucha intervención moral por parte del clero y de autoridades de otra índole que trataban de disputar también un poco el relato sobre si la variolización era algo propicio, ¿no?, o generaba más problemas que otra cosa. Entre las objeciones vais a ver que hay cosas plausibles y que en parte no les faltaría razón, y otras, bueno, pues que es ya un debate pues más casi teológico, ¿no? Para empezar, negaban que esta viruela atenuada fuera tal. Planteaban que realmente no estaba produciendo la inmunidad que se esperaba y que este proceso, pues a la larga, casi causaba más muertes que inmunizaciones, ¿no? Objetaban además que en conciencia pues no se podía realizar por parte de aquellos médicos, ¿no?, que tuvieran una cierta vinculación religiosa porque suponía exponer la vida a un riesgo grave y innecesario. Acusaban a la inoculación de mantener focos de viruela que favorecían la formación y propagación de nuevas epidemias. Esto podía ser cierto, y al cabo si ibas pueblo por pueblo generando estas incisiones a niños y no se controlaba el asunto, pues se podía dar una propagación de la enfermedad. Y lo último, se preguntaban si al introducir en el organismo esa suerte de costras, ¿no?, de polvos de una persona infectada, no podías, junto a la viruela, introducir otro tipo de enfermedades. Bueno, son dudas razonables y son debates que se tuvieron encarnizados, ¿no?, durante décadas y décadas. En el informe vitoriano, de puño y letra de Prestamero y sus amigos, leemos los siguientes argumentos en favor de esta técnica, ¿no? Resulta que de 26 individuos, varones y hembras, que contrajeron la epidemia de viruela, el referido año de 83, murieron en dicha vecindad 4 varones y 3 hembras, habiendo quedado tuerto uno de los que se libertaron de la muerte, y que los 3 hijos que hicieron inocular don Manuel de Llano y don Gabriel de Guesalaga sanaron y quedaron sin daño alguno. En la segunda vecindad de la Herrería, a últimos del 83, entraron las viruelas. No se puso el cuidado de inocular y así se contagiaron los niños siguientes. Ya veis que siempre ya casi señalando a quienes no lo han hecho como parte de la culpa un poco, ¿no?, de que estos nuevos brotes emerjan con demasiada frecuencia. Y nos da nombres y apellidos de quienes sí han ofrecido a sus hijos, casi como experimento, ¿no? Manuel de Llano, don Gabriel de Guesalaga, seguro que todos los propios colegas del propio Prestamero hacían esto, ¿no? Eran gentes instruidas los que de primeras se prestaron a ello y solían ser, pues sí, de la órbita, desde luego, todos de la Real Sociedad Vascongada, ¿no? Prestamero ya lo vimos, un personaje que de primeras poco tiene que ver con el mundo de la medicina. Nos lo encontrábamos más en un terreno cercano a la arqueología, a la historia, ¿no?, dedicado a otros menesteres, acumulando conocimientos y materiales muy notables pues, sobre la antigüedad romana en nuestra provincia, incluso minerales, zoología, etcétera. Creo que apareció, de hecho, en la primera clase, ¿no?, cuando dijimos que todo viajero un poco que se precie que visitaba Álava en aquel entonces, Humboldt, etcétera, jovellanos, acababan pasando una tarde con Prestamero, ¿no?, de charleta. Pues ya veis que cuando hacía falta también arrimaba el hombro para apoyar en este caso causas o misiones más de tipo casi sanitario, ¿no? En paralelo al propio Prestamero, quienes desde luego abogaron muchísimo por la implementación de la inoculación, fueron los cirujanos que en aquel entonces figuran siempre en los contratos que se realizan por parte del Hospital de Santiago. Manuel de Prin, Manuel Antonio Mansó, pues bueno,
Todos los vamos a ver recorriendo Álava, pueblo por pueblo, tratando de convencer a la población, que no era para nada fácil, la verdad, y buscando eso, buscando gente que preste a sus hijos, casi como quien dice, para que resulten ejemplo, ¿no? Ejemplo un poco del método a seguir. Entre los personajes que en Álava igual merecerían una calle y creo que no la tienen, porque bueno, tuvieron desde luego un papel importante, ¿no?, en toda esta difusión del conocimiento médico, pues figura este que veis aquí, José Santiago Ruiz de Luzuriaga, médico en principio nacido en un ámbito rural, médico de Zurbano, ¿no?, que se desarrolla y comienza su carrera en un terreno, ya os digo, más bien apegado, ¿no?, al agro, y que poco a poco, pues por esta cercanía también con la sociedad vascongada, empieza a interesarse, digo ahí, por todos los grandes problemas médicos de su época, entre los que figuran, sí, los relativos a las epidemias, también la reforma de la farmacopea, la variolización, y no le he indicado porque hay una sombra en su expediente. No sé si aparecerá quizás en una sesión última que dedicaremos a la figura de las mujeres, que ya habéis visto que son las grandes olvidadas a lo largo de, no de este curso, sino de este siglo. Y es que Ruiz de Luzuriaga fue de los que defendió que en todo lo relativo a los partos, las parteras tenían que ir abandonando su tarea, sus conocimientos adquiridos durante siglos y generaciones, e ir dejando la labor en manos de médicos que en las universidades se habían formado para desarrollar este trabajo, ¿no?, olvidando y dejando relegados, ¿no?, otros muchos saberes que igual no eran puramente académicos, pero que estaban en manos simple y llanamente de las mujeres. Pero bueno, ese es otro tema, otro cantar, ¿no? Aquí, desde luego, le vamos a glorificar un poco, vamos a aplaudir que fue un médico que sí, que participó y que impulsó muchísimo el tema de la variolización. Llegó a impartir una charla, suponemos que en Escoriaza Esquivel, donde estaba la sede de la sociedad, en la que habló de las reflexiones y observaciones prácticas hechas en el País Vasco sobre la inoculación de las viruelas. Así que era una forma de contar sus aventurillas por el territorio practicando estas intervenciones. Y además lo estaba llevando a la práctica, y lo estaba llevando a la práctica asumiendo riesgos, podríamos decir, personales. Se sabe que el primer niño, que se tenga constancia, variolizado en tierras vascas, fue ni más ni menos que el hijo del conde de Peñaflorida, que era pues el fundador casi, ¿no?, el nombre que había impulsado esta Real Sociedad Vascongada, y que, pues bueno, dando ejemplo, prestó a sus hijos para que se les aplicara este procedimiento. Y después de hacerlo en los hijos del conde, ¿quiénes fueron los siguientes? Sus propios hijos, los de Ruiz de Luzuriaga, ¿no? Y a uno de ellos el resultado no le funcionó para nada, falleció. Falleció tras ser aplicado el procedimiento, así que, bueno, podía haber ahí echado el freno, pero no. Él creía realmente en este progreso un poco para la sociedad, continuó aplicándolo, y se dice que en los años siguientes pues llegó, ya veis ahí, a inocular a 1.284 individuos, ¿no? Así que se daba prisa, y en ese escrito que os digo, en esas reflexiones, va contando cómo viaja por aquí y por allá, cómo se le van poniendo a disposición distintos grupitos de niños. Ahí veis un extracto del texto, en el que punto por punto va hablando de cómo lo ha hecho en Álava, cómo lo ha hecho en Guipúzcoa, cómo lo ha hecho en Vizcaya. Y os mencionaba, ¿no?, que entre las opiniones más críticas con este procedimiento estaban los argumentos de índole moral que volcaban desde los púlpitos los teólogos en el País Vasco. De ello nos habla Valentín de Foronda, que también apareció en una clase precedente, en sus cartas sobre la policía, que era ese texto que os mencioné, en el que se enumeraban todos los peligros que podía tener Vitoria y cómo habría que hacerles frente, ¿no? Pues menciona que la crítica más o menos que se realizaba a Ruiz de Luzuriaga y compañía era la siguiente: no está permitido hacer el menor mal, aunque resulten de él 1000 bienes. Es usurpar los derechos de la divinidad el dar una enfermedad al que no la tiene, o el intentar sustraer de ella al que en orden de la providencia está destinado a pasarla. Esta aceptación casi de que te ha tocado la viruela, pues ahí te achantas, ¿no? Y ahí vas superándola como buenamente puedas. Y es interesante que apuntemos ya que en 1801, comienzos del siglo que nos ocupa, se están generando estos choques, rencillas entre lo que sería el avance y el progreso de la ciencia y cuál era la postura oficial, vamos a decir, en términos más religiosos. Porque según vaya pasando el siglo y se vayan dando avances, claro, las autoridades van a tratar de que curas y médicos, para que nos entendamos, estén un poco de la mano. Y se crearán juntas en las que vais a ver que van a participar ambos. Y al final el auxilio y el apoyo tenía que ser, sí, sanitario, pero también espiritual, ¿no? Así que se fue tratando de atajar un poco este problema y de que no se dieran opiniones muy contrapuestas, aunque ya veis que aquí la cosa estaba bastante todavía encarnizada, ¿eh? En todo caso, viendo esta posición un poco crítica de los teólogos, me resultó llamativo
encontrar a párrocos rurales, que desde los pueblos a veces sí que eran partidarios de estas medidas de utilidad pública, ¿no? Y de difusión de soluciones como la de la variolización. Vais a ver aquí. Conocemos el caso particular, que nos lo explica Manuel del Prin, ¿no? A quien hemos mencionado antes, y dice que en el lugar de Ciriano inoculó 27 niños. Estando todos avisados para las 3 de la tarde, tocó el cura la campana, a esto me refiero, que el propio cura hacía un poco de efecto llamada, ¿no? Y acudieron todos los muchachos con sus madres al pórtico de la iglesia, ahí directamente, en un lugar de encuentro popular, donde se les inoculó. Así que una especie de vacunódromo improvisado, el que montaron ahí en Ciriano. Y esto es lo que les hizo, ¿eh? Cuenta el método. Levantándoles el cutis muy sutilmente, a modo de una compuerta, y poniéndoles una hilacha empapada en el virus, dejando caer la compuerta sobre la hilacha, de modo que ninguno lloró ni hizo demostración de sentir dolor. No se les prescribió más régimen que mandarles a sus madres no les diesen tanto pan como antes y que no les diesen vino. La verdad que el último detalle es interesante. No sé si es que formaba parte de, de lo que bebían habitualmente o que estando quejosos igual pedían vino, pues no les des vino y menos pan, que tampoco creo que estuvieran hartos de pan, pero bueno, oye, esa es la única dieta que les prescribe, ¿no? Bueno, resulta que, aunque Luzuriaga y compañía llevarían décadas peleando porque esto se afiance y sobre todo que a nivel institucional hay una postura favorable, esa postura no va a llegar hasta 1799. Entonces sí, se va a publicar esta real cédula, esta real orden, en la que se menciona lo siguiente. Se emplaza a hospitales, casas de misericordia y de expósitos a practicar el método de la inoculación, con cierto orden y concierto, con tener personal, ¿no?, preparado para que haya continuamente estos procedimientos. ¿Qué sucede? Que 1799 ya es muy tarde. Es muy tarde, ¿por qué? Para entonces vamos a ver que se estaba difundiendo por todo el globo el nuevo sistema, la vacuna, como Dios manda, popularizada por Jenner, pero que en realidad vais a ver a continuación, pues que tuvo obviamente a muchos otros personajes, ¿no?, implicados. Vale, no sé si conocéis la historia de la vacunación, la voy a contar brevemente, pero es fascinante, ¿eh? El tema de la vacuna de la viruela es algo, pues, de otro mundo, ¿no? Realmente es un tema muy singular. A ver, se sabía, no Jenner, sino gentes mucho más populares, podríamos decir, que durante generaciones habían hecho, pues, ese sistema un poco de observación, ¿no?, que quienes trabajaban en contacto directo, por ejemplo, con los caballos, militares de formación que pasaban décadas en compañía de caballos, o quienes estaban muy en el día a día con las vacas, como las lecheras, ¿no?, gente que trabajaba en la industria de la leche, o gente que anduviera también con cabras, que es posible, bueno, cualquiera de estos casos sería útil, eran conscientes de que a lo largo de su vida laboral se contagiaban de la viruela vacuna, equina o caprina, que las tienen los tres animales, y superada esa enfermedad, también quedaban inmunizados para la viruela humana. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vale, partiendo de ese conocimiento, ya os digo, casi popularizado y que estaba un poco ahí en boca de todos, a finales del 18, distintos científicos empezaron a poner a prueba este método. Y se llevó la gloria a Edward Jenner, pero podría haber sido otro, ¿eh? Llevó la gloria, pues supongo que era porque tenía más fama, autoridad y posibilidad de que su investigación particular, con nombre y apellidos, pues se divulgara por todo el mundo, ¿no? Él lo hizo de este modo. El 14 de mayo de 1796 probó esta hipótesis en un primer individuo, vais a ver, y luego de ahí obviamente lo siguió experimentando con otros, y tomó para ello a un niño, que era un niño de 8 años, hijo de su jardinero. Él conocía para entonces a una muchacha, Sara Nelmes, lechera, que estaba infectada de viruela vacuna. Así que tenía ahí los dos personajes importantes de esta historia, ¿no? Al niño, al joven James, le abrió esa incisión y le metió un poco de ese polvo de las costras de la lechera. El niño pasó unos días un poco complicadillos, pero superó esa viruela vacuna y después, al de unos días, le metió ahora sí viruela humana y ahí no pasó nada. Se demostró que el niño había quedado inmunizado después de ese primer proceso, de ese primer elemento, ¿no?, que se le había introducido apenas pasadas unas semanas. Claro, aquí veis un poco el esquema: lechera infectada, niño sano al que le haces una incisión, niño que supera la viruela vacuna, mujer infectada ahora sí de viruela humana, al propio niño, al mismo niño, le vuelves a hacer lo mismo y ahí se le queda la tiritita, pero nada más. Ya veis que no tiene ni granos ni nada, el hombre queda tan tranquilo. Derivado de todo esto, pues se hizo famosa hasta la vaca, implicada en este primer procedimiento. A esta lechera, a Sarah James, quien le había pasado la enfermedad era esta vaca, que se llamaba Blossom. La vaca, ya veis,
una vez fallecida, incluso se conservó su piel, que es uno de estos animales pues, que parece haber participado de forma excepcional, ¿no? a la evolución un poco del conocimiento médico de todo el universo, ¿no? Así que, oye, en Londres, quien tenga curiosidad, en un instituto médico, ahí tienen su piel y su cornamenta. Y todo esto, la verdad, que lo que generó también es mucha sorna y mucha sátira gráfica. Claro, pensad que la viruela venía haciendo estragos desde hacía muchísimo tiempo, era uno de los grandes problemas y miedos a los que en toda Europa nos enfrentábamos con demasiada frecuencia, y aparecieron muchos dibujos muy interesantes, muy llamativos, que darían para una clase de por sí sola, ¿no? Como esta que veis aquí. Ese que está ahí alejando al esqueleto es Jenner, que acaba de descubrir la solución, ¿no? Para mandar a la muerte bien lejos de nuestras tierras. Y los otros, fijaos, el otro hombrecillo, la otra mujer que se llevan las manos a la cabeza, eran los que hasta entonces habían practicado las inoculaciones, la variolización, ese método un poco en sospecha, ¿no? Y están ahí como, joder, nos ha acabado el negocio, acaba de llegar la solución ya definitiva, y esto que veníamos haciendo con toda esta pandilla de niños, ya veis, que están ahí con las heridicas en el brazo, me parece a mí que ha llegado a su fin, ¿no? Otra todavía más bestia. Fijaos cómo representan a la viruela. Una mujer ahí con unos pechos tremebundos que parece una sirena, picada completamente toda la cara y todo el cuerpo. Y está llevada en unos carros que no por casualidad son una vaca y un caballo. De ahí acaba de salir la solución última, por sorprendente que resulte. ¿Y quienes van encima? Pues fijaros, una jeringuilla tremenda, un par de medicuchos, ¿no? A los que han satirizado de este modo y que parecen estar acojonando a los muchachos que salen escopeteados corriendo, aunque en realidad le están ofreciendo la solución, ¿no? Realmente la propia solución un poco a sus vidas. Y aquí el porqué de tanto revuelo y el porqué estas caricaturas o estas sátiras son comprensibles, ¿no? Imaginaos que sí, que si eres una persona instruida y leída, pues a poco que te vayas leyendo los artículos referidos a este sistema, te va a terminar calando. Pero a ver, si no tienes apenas formación y te cuentan que has de ir a un gabinete, a un despacho, ¿no? Donde un médico va a tener una ternera dentro y va a ser de algo que van a sacar de la propia vaca, lo que te va a acabar curando la viruela, pues es probable que te estalle la cabeza y durante décadas te niegues a aplicarte la solución, ¿no? Y esto es que realmente vais a ver a continuación que en Vitoria también se daba. Hay situaciones tan paradójicas, tan extrañas como esta que vemos en la fotografía. En el caso nacional, a nivel estatal, sí que consta pues, que Luzuriaga, compañía y otros muchos, ¿no? Fueron partidarios de que, hallado este nuevo método, se empezara a aplicar con toda la prisa que se pudiera. Y resulta pues que entre los que trataban de hacer un poco proselitismo de que esta era la solución, de que este es el problema, ¿no? Que acabamos de comprender, ellos sabían, ¿no? Que había que hacer un poco un esfuerzo pedagógico para que la cosa calara. Fijaos este extracto curioso que dice que no nos detenga el no comprender el misterio de cómo una sola gota de humor vacunal introducido debajo del epidermis, que solo produce un simple grano y una alteración general tan ligera y benigna que apenas se percibe, pueda ocasionar un fenómeno tan grande e inesperado como librarnos para siempre del azote de las viruelas. O sea, entiendo que resulta casi fantasía, ¿no? Yo creo que es una frase de Balmis, pero por favor vayamos apuntando hacia ello, porque ahí está un poco el asunto, ¿no? Y aunque se hicieron estos esfuerzos, ya veis, pedagógicos de difusión de la solución, ahí he puesto en negrita y es clave entenderlo, a finales del siglo XIX, pasado un siglo casi desde la invención, ¿no? o la difusión del invento de Jenner, Álava todavía estaba en pañales, ¿eh? Y seguía siendo poco frecuente que en la mayoría de municipios se dieran partidas y métodos, vamos a decir, un poco coherentes e instruidos de vacunación. El hijo de Luzuriaga continuó con la copla, continuó con el oficio, en este caso se pudo formar además en el extranjero, durante una etapa, ¿no? En la que estuvo por Europa, pudo llegar a ser un personaje importante, ya os digo, más allá de las fronteras estatales, pero tuvo que regresar a España en un momento dado y aquí, pues como ocurre hoy día con la fuga de cerebros, ¿no? No tuvo posibilidad de continuar con sus trabajos experimentales y de laboratorio, porque en España no había medios, y entonces tuvo que redirigir sus esfuerzos y se convirtió en un personaje muy importante también en todo el desarrollo del higienismo, de la medicina social, de la preocupación por las cárceles, cosa que vimos en clases precedentes, ¿no? En temas más de medicina, vamos a decir, adaptada a las clases más necesitadas. Pero también muy volcado, lo habría heredado, entiendo, de su propio padre, quien había sido el gran difusor de la inoculación, pues él de la vacunación. A instancias del rey, incluso, fijaros, publicó un informe imparcial sobre el preservativo de las viruelas. En este caso, él mostraba cómo lo estaba llevando a cabo en Madrid. Pero se sabe que lo que también hizo Luzuriaga
es intercambiar personalmente, en viajes que no entiendo muy bien cómo se desarrollarían para que se conservara debidamente, la linfa que iban a poder ir introduciendo en los brazos. Así que hacía como una especie también de labor de difusión del propio material, ¿no?, que iba a ser aplicado a los niños. Un dato que simplemente lo vamos a dejar, se escapa de Álava, pero creo que es muy importante tenerlo en la cabeza. En esas fechas tan tempranas, recién descubierta la vacuna, entre 1803 y 1806, se va a dar un esfuerzo titánico, que se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia, por llevar este remedio, esta vacuna, a terrenos transatlánticos en los que pues, el propio imperio, ¿no?, tenía que tratar de solucionar el problema que había desencadenado, y es que la viruela estaba haciendo estragos tremebundos pues, en terrenos de ultramar, en todas las colonias, ¿no? Claro, se le llamó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, popularmente la habréis oído llamar la Expedición Balmis, que si no me equivoco tiene libro y tiene de todo, no sé si tiene serie, pero la merece desde luego, es un tema también fascinante, porque como principal director de la misma estaba ese médico que hemos visto, Xavier Balmis. Y habréis oído hablar también que entre el cuerpo sanitario de enfermeras, pues la principal era Isabel Zendal, que por ello la han llamado así al Hospital de Madrid, ¿no? Bueno, pues el gran problema que tenían que idear, ¿no?, la solución era cómo llevar esta muestra a América, una muestra que tan solo duraba unos pocos días, y el viaje, la verdad, que iba a ser relativamente largo, ¿no? Y se tomó la decisión de que ese suero, de que esa solución iría transportada dentro de receptáculos vivos, iría transportada dentro de niños. De un niño a otro, durante todo el viaje, irían pasándola activa, ¿no?, esa solución. De primeras partieron de 22 niños que se tomaron de la casa de huérfanos, ¿no?, de 22 expósitos de La Coruña. Os podéis imaginar, que ahora veréis hasta dónde llegaron, que todo el viaje siguiente, que duró 3 años, hubo que tomar y seguir consiguiendo más niños. Es una historia trágica también, desde luego, a nivel humano, aparte del esfuerzo que se hizo para trasladar el remedio, también habría que tener en consideración esa dimensión un poco ética complicada que tiene el emplear a estos niños como receptáculos, ¿no? Y los expósitos serían sucesivamente inoculados en el curso de la navegación, conservando el fluido vacuno fresco y sin alteración. Impresiona ver que en esos años tan tempranos se llevara el remedio a las Canarias, ¿vale? Planteable, fácil. A Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Nueva España, a Filipinas y a China. O sea, el giro completo, ¿no? Quedaros con esta idea de que a nivel internacional se pueden hacer semejantes alardes y a nivel local la cosa va a ir a pedales, porque es interesante ver ambas velocidades, ¿no? Regresamos a Vitoria. Y otra epidemia de viruela de la que tenemos interesante documentación, ya veis que es casi un siglo desde la que hemos hablado de Prestamero y compañía, es esta, 1866-1867. Los primeros casos se dan en septiembre. Digo ahí que en esta ocasión se desconoce el origen, porque vais a ver que siempre estaban como muy interesados por ver, supongo que es una manera de aprender también a futuro, de dónde habían venido los brotes, qué viajeros los habían podido portar, a qué casa había ido a parar ese viajero, ¿no? Era una manera de seguir el problema. Incluso, y esto es interesante, los médicos se preguntaban si el mal podría haber nacido espontáneamente en Vitoria, que eso nos hace entrever también los perdidos que andaban. O sea, pensaban en la generación espontánea de estas enfermedades en lugares, como os digo, igual con poca ventilación, con una suciedad evidente en el propio tejido urbano, y andaban, pues eso, planteando teorías que hoy resultan poco menos que rocambolescas, ¿no? No se generalizó hasta principios del 67 y el periodo más complicado se vivió en el mes de mayo, y hacia el mes de octubre ya decreció, y en diciembre la epidemia desapareció después de 16 meses complicadillos en toda la ciudad, ¿no? Sobre estos años, la información principal nos la dispensa aquí el amigo Jerónimo Ruré, veis que he señalado ahí abajo su nombre. Hablaré más sobre él enseguida cuando abordemos el cólera, pero aquí le veis también participando en campañas de combate contra la viruela. La verdad que estos informes, tantos digitalizados, no tienen desperdicio. Para quien tenga curiosidad, pues sobre todo en la Fundación Sancho Sabio o en la web de Memoria Digital, los encontráis. El caso de Ruré es paradigmático, porque es un tipo que se planta aquí en Vitoria, luego veremos en qué condiciones. No habría grandes medios a su disposición, pero conocedor de estos avances y de la necesidad que hay de promover y popularizar la vacuna, pues casi como una cruzada personal se propone, ¿no?, esta misión. Obtiene la linfa de ternera, que se la mandan incluso en este caso desde La Habana, por el médico Vicente Luis Ferrer, o sea que hace esfuerzos, ya veis, un poco también de carteo y de estar en contacto con gentes de otras partes del globo. Y él la practica de forma muy generalizada. Se dice ahí que desde finales del 73 hasta el 76
RURE realiza cerca de 3.000 vacunaciones, que pronto se hace evidente, en base a las estadísticas que él va presentando en sus trabajos, pues que realmente, no sé si, hombre, igual es un poco demasiado achacarlo todo a RURE, entiendo que tendría un equipo médico detrás, pero están logrando atajar y que ciertos brotes epidémicos que se están dando en ciudades vecinas, en Vitoria, no se presenten. Parece que estamos llevando bien, con cierta rigidez, el tema de la vacunación de los niños y la cosa se está controlando, ¿no? A la vista de estos resultados, resulta que en ese año 1876 la Junta Provincial de Sanidad va a decir, pues venga, pongámonos manos a la obra y hagámonos de una forma más institucional. Creemos ya un centro como tal, un centro dedicado a la vacunación. Y aquí veis, del archivo municipal, el informe en el que, el expediente en el que se dice ya establecimiento en esta ciudad de un centro de vacunación y revacunación. Se va a establecer ese año 77, primeramente va a valer para el tema de la viruela, pero luego ahí es donde se van a ir imponiendo todas las vacunas siguientes. Sobre todo en ese entonces había mucha rabia, así que no solo se dedicaba a la vacunación de seres humanos, había también muchos otros procesos de investigación en curso. Y tenemos un curiosísimo, fijaos aquí, recuento de cómo funcionaba el lugar, sobre todo para los más pequeños, los niños, que eran los que lo visitaban con más frecuencia. Nos dicen así: los más asiduos visitantes eran los niños, muchos de los cuales se sentían extrañados e incluso atemorizados cuando en un pequeño despacho se encontraban en compañía de una ternera. El centro adquiría por módicos precios, entre 5 y 10 pesetas, terneras sanas a las cuales se les realizaban varias incisiones en lugares distintos, con el fin de introducir en ellas costras producidas por el virus de la viruela en otros animales. Días más tarde, y una vez que estas costras habían prendido en la res, se procedía a la extracción de la linfa en el mismo momento de la vacunación. Para ello, diariamente se colocaba la ternera en una camilla sin acolchar y en la que no era fácil colocarla cómodamente y, sobre todo, al prolongarse las sesiones. Imaginaos el panorama, ¿eh? La linfa se obtenía con el empleo de lancetas y se depositaba sobre cristales para ser inoculada de inmediato. Primero, digo ahí, fue el descubrimiento de la vacuna antivariolosa, luego la antirrábica, más tarde la anticolérica, todo ello aplicándose en este centro, que no sé exactamente dónde se instaló en ese año 1877, pero que luego tuvo distintas ubicaciones en toda la ciudad, ¿no? Aquí ya, en esos años, en la documentación empieza a hablarse de que las personas han sido vacunadas, se habla ya de la vacuna, que obviamente el término ya habréis deducido que viene de que habían optado por la vaca, pero que habría podido ser la equina o la caprina, el término que emplearíamos todavía hoy día. Y os pongo simple ahí una de tantas láminas que en tratados más de tipo médico mostraban a nivel visual un poco cómo era. Desde el primer, bueno, ahí es el día 4, el primer granito es el día 4 en el que estás con la enfermedad. Pero fijaos cómo evoluciona, y en cuestión de una semana se te ha creado ya una tremenda roncha, una tremenda costra y un problema que luego pues, es el que te dejaba, ¿no? Ese estigma un poco de por vida por todo el cuerpo. Estos son documentos curiosos que me suele gustar también pues, que veáis para que entendamos pues, bueno, lo ordenados que también eran en su día, ¿no? Que hemos evolucionado en muchas cosas, pero en otras andamos parecido. Es un documento de vacunación de la viruela del año 1870. Se ve que este tipo de resúmenes de estadísticas son las que RURE trató de implementar en toda la provincia, suplicando casi a sus colegas médicos de que lo llevaran a rajatabla, sobre todo en los pueblos, donde se ve que pasaban bastante más del asunto. Y es bien sencillo, Ahí lo que plantean es los niños, hombres, mujeres, varones y hembras, a los que se les ha ido inoculando, los curados y los fallecidos, unos resúmenes que habrá que ir aportando pues, con cierta periodicidad a las autoridades. Y para que veáis que desde ese 1803, donde empieza el tema de Balmis, ¿no? Que dices tú, joder, se está poniendo aquí en serio el asunto, hasta 1883, que son estos documentos, aquí no nos lo terminábamos de creer. Estos son unos bandos, casi unas apelaciones públicas que dicen lo siguiente: existiendo algunos casos de viruela en esta ciudad, y a fin de emplear todos los medios que la ciencia aconseja para evitar el desarrollo de la epidemia, he dispuesto que todos los señores médicos y cirujanos establecidos en el distrito municipal den conocimiento a esta alcaldía de los enfermos que asisten en la actualidad y diariamente de los nuevos invadidos. 11 de julio. Bueno, pues pasa un mes y en la siguiente dice: habiendo observado que a pesar de lo ordenado en mis circulares del 9 y del 11 de julio, son muchos los señores médicos que no dan parte a esta alcaldía de los enfermos de viruela que asisten, y como estas ocultaciones me imposibilitan para adoptar las medidas necesarias encaminadas a evitar el contagio de dicha enfermedad, he dispuesto recordarles, por la presente, la obligación en que se hallan de prestar tan necesario como importante servicio, previniéndoles que si no le cumplen con exactitud, me veré en el sensible caso de imponerles el correctivo a que se haya hecho acreedores. Bueno,
una especie de LABI, aquí el que tenemos en funcionamiento, de rastreo, ¿no? Y no terminaba, parece ser, de estar demasiado bien engrasado. Saltamos un poquito más adelante, 1887, 1888, y aquí ya no va a ser Rure quien nos dé la información, va a ser otro médico de importante familia, Ramón de Apraiz, que era subdelegado de medicina en aquel entonces, quien nos va a legar libritos pues, con toda la documentación importante, ¿no? Aunque para entonces, como os podéis imaginar, ya se había difundido la vacuna, la viruela continuaba azotando con frecuencia la provincia. Y fijaros los datos, ¿eh? Arrancó en marzo del 87, duró aproximadamente un año, hasta marzo del 88, y según los datos recogidos por Apraiz, se contagiaron 500 y fallecieron 108. La verdad que el rango es relativamente alto, ¿eh? Según para las fechas en las que estamos, la cosa seguía siendo preocupante. Me pareció muy singular, dentro de toda la documentación que había sobre estos años en particular, ¿no? En el archivo, traer aquí esta especie de llamada a la atención de don Gabriel Buesa, que era el alcalde de aquel entonces de nuestra excelentísima ciudad, ¿no? Voy a leer algunos de los puntos porque creo que nos hablan también de esa idea que algunos al inicio de nuestra pandemia alzaron la voz en el cielo, pues como que nos iban a imponer las medidas más restrictivas de la historia. Pues bueno, no. La verdad que se han visto con situaciones parecidas, de duras y de complejas, muchos de nuestros antecesores, ¿eh? Punto 1. Quede prohibida la cría y recría de ganado de cerda dentro de la población. Esto es interesante para que luego, cuando hablemos del casco viejo, entendáis que aquello era poco menos que un pueblo lleno de animales por todas partes, ¿eh? Señalando el improrrogable plazo de 8 días para sacar el ganado de ella. Queda prohibido el tirar a los caños residuos vegetales, ni otros objetos que puedan interceptar la corriente. Los caños, por aquel entonces, era una auténtica podredumbre lo que ahí se acumulaba. En el preciso término de 3 días se sacará de la población toda la basura y estiércoles existentes en las cuadras, cuidando de que éstas se conserven limpias y permanentemente. Fijaros qué atención en todo el tema de malos olores y suciedad, ¿eh? Todos los vecinos practicarán una limpieza general en sus habitaciones, ya se meten casi en nuestras vidas privadas, patios y dependencias de las casas, debiendo dar parte al jefe de alguaciles si notaren atascos en los excusados o caños públicos. Cuidará también el vecindario de depositar diariamente en las primeras horas de la mañana y antes de que pase el carro de la policía, creo que pone, sí, las basuras que se hagan en las habitaciones. Así que saquemos todo un poco de forma coordinada. Todo el que tenga en su familia algún caso de viruela u otra enfermedad contagiosa lo pondrá en conocimiento de esta alcaldía para que al terminar la enfermedad se pueda llevar la ropa a lavar al río Zadorra y desinfectar la habitación, quedando prohibido en absoluto lavar las ropas de toda clase de enfermedad contagiosa en los ríos que circulan en la ciudad. También esto es un tema interesante, ¿eh? Ningún convaleciente de la enfermedad valiorosa podrá salir a la calle sin autorización del señor médico. Cuando algún enfermo de viruela haya de ser trasladado al hospital, la conducción se hará precisamente en las camillas destinadas al efecto y en horas en que el tránsito público sea menos numeroso. Joder, la verdad que le han puesto esmero, ¿eh? En controlar un poco todo lo que pueda irse de madre en cuestión de costumbres un poco y formas de atajar el día a día, ¿eh? Bueno, damos un saltito, nada, 2 años más adelante, otra vez con la viruela. La verdad que este final es duro, ¿eh? No paraban de tropezar con la misma piedra. Fijaros aquí, por ejemplo, como curiosidad, que aquí sí saben de dónde arranca. Dicen que en la calle Zapatería número 61, piso cuarto, se presentó el primer caso el día 12 en un niño de 12 años, no vacunado, y que vino 10 o 12 días antes de San Asensio, donde como en toda La Rioja se decía había gran viruela. Así que han determinado quién incluso ha introducido el problema, ¿no? Hubo 700 contagiados y 125 fallecidos, ¿eh? Joder, vas sumando y en 2 años justo de distancia de los anteriores 100 y pico muertos, y golpeó especialmente en la Zapatería, donde fallecieron 14 vecinos. Y aquí sí vais a ver la insistencia en demostrar el progreso que estaba suponiendo la vacunación. De los infectados que no habían sido vacunados, falleció el 29. De los infectados que habían sido vacunados, el 8. Hay un salto importante, casi se triplica. Y entre las conclusiones finales del informe que nos deja Ramón Apraiz, ya vais a ver que subrayará muy insistentemente ese tipo de propuestas. 1. Las primeras invasiones en niños sin vacunar. 2. La transmisión por contagio en la misma casa o calle y por relaciones directas de las familias de los invadidos es evidente. Y ahí indica que todo arranca en la Zapatería y que rápidamente solamente se va a trasladar a calles a las que hay vecinos que se han ido, la Corre o la del juego de pelota. 3. El mayor número de víctimas, y esto es muy importante,
Es en calles estrechas, con casas lóbregas, sin aire ni luz, o bien entre familias pobres con habitación escasa y antihigiénicas, sin alimentos ni ropas, que viven hacinados y en condiciones que hacen imposible el aislamiento del invadido. Ya veíamos en la clase anterior que la culpa un poco de que los ingleses hubieran padecido ese tifus tremebundo, que se contrae y se transmite por las pulgas, era en parte por lo mismo, por estar hacinados y en una situación higiénica lamentable. 4. La asistencia hospitalaria resulta mucho más favorable que la domiciliaria en los enfermos a que se refiere la conclusión anterior. Pero ¿qué pasa? Que muchos enfermos no querían ir al hospital, preferían quedarse en casa, y eso resultaba un problema, porque como dice en el punto 5, la gran mayoría de... Ah, no, no lo he traído, no. Pero había un punto en el que indica que los que se quedan en casa al final acaban contagiando. Y el punto 5 es, la gran mayoría de fallecimientos recaen en individuos sin vacunar, y de los fallecidos vacunados, las 4/5 partes son adultos, lo cual nos indica que, aunque estén vacunados, seguramente padecen o pueden tener otras muchas causas de muerte y se les complica la situación por asuntos derivados. El foco, por tanto, puesto en los niños y en la necesidad de promover la vacunación. Para forzar todavía más, que ya veis que está costando, el asunto de la vacuna en Álava, se van a tomar medidas, pues ya casi bueno, de no poder ya estar rodeado por completo por el sistema y te va a impedir incluso seguir con tu día a día. 1887, 1889, vais a ver. En la primera, este expediente acuerda que no se incluyan en el censo de pobres de la beneficencia municipal a las familias que no estén vacunadas y revacunadas. Así que entiendo que en ese mundo un poco menos formado, de gentes pobres, que tendrían unas condiciones de habitabilidad pésimas, no sería mucha tampoco la preocupación por llevar a los niños a la vacunación, pero claro, si te cortan el sustento, la ayuda social, pues seguramente te pones las pilas, ¿no? En el 89 se aprueba el acuerdo de la Junta de Socorros Domiciliarios disponiendo que los niños, que quienes reciban socorro y sus hijos deban estar vacunados. O sea, si quieres que te asistan en casa y que tengas toda asistencia domiciliaria de socorro, pues 3/4 de lo mismo. Como detalle último, que así se escapa a la clase de hoy, pero ya en el siglo XX, a principios del siglo, se creó en Vitoria la Gota de Leche, que os sonará, una institución que aportaba esa leche maternizada a las madres que no podían amamantar a sus hijos. Pues en esa institución también, en el reglamento inicial que se fija, se dice que quienes quieran recibir esos, creo que eran 15 biberones al día, era una cantidad importante, pues más les vale estar vacunados porque si no, quedan fuera directamente de los listados de personas que han de recibir o pueden recibir estas ayudas, ¿no? Como resumen ya, Ramón Apraiz, a finales del siglo, hace una especie de recuento y nos dice lo siguiente. Desde el año 1850 hasta la fecha han ocurrido en el casco de la ciudad de Vitoria las siguientes defunciones por viruela. Por decenios, pum, pum. Como resultado último, 1756 muertos en el casco viejo en 50 años. Es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, es una cifra muy importante que hace entender el miedo y ese pavor constante que había por atajar el problema, teniendo como teníamos alguna que otra herramienta, como hemos visto, a disposición, ¿no? Bueno, suficiente con respecto a la viruela, vamos a pasar al cólera, leemos la fichita. Enfermedad bacteriana que por lo general se propaga a través del agua contaminada, ojalá lo hubieran sabido a tiempo, ¿no? Es poco común la transmisión del cólera directamente de una persona a otra, por lo tanto el contacto casual con personas infectadas no constituye un riesgo. Tenerlo en mente cuando se hable de, pues decir, determinadas soluciones o atajos que se le van a plantear. La bacteria, hoy día lo sabemos, es el Vibrio cholerae. La mayor parte de las personas no enferman o no tienen síntomas, pero al eliminar las bacterias por las heces pueden contagiar a otras personas y que la cuestión, ¿no?, se compleje. Diarrea, náuseas, vómitos, deshidratación, un largo etcétera, entre los síntomas. Os he puesto ahí un dibujo de la época en el que vemos a los políticos visitando el hospital de coléricos, pero con poco tiempo para detenerse a saludar a los enfermos, ¿eh? Ya veis que se le tenía un miedo, un temor tremendo y más bien pasaban por hacerse la foto y salir escopeteados. Claro, ellos no sabían esa idea de que por contagio cercano en principio el cólera no se te iba a contagiar. Ellos más bien lo temían absolutamente como algo muy probable, que en esos lugares estuvieran esos efluvios, esos miasmas que hicieran muy complicado, digamos, el sobrevivir a la enfermedad. En Álava hay 3 grandes brotes, que son los que vamos a mencionar. 1834, 1855 y 1885. Fijaros, bien esparcidos a lo largo de la centuria, Y es una enfermedad, una epidemia en la que vamos a ver que se aprende, y en el caso local creo que se puede demostrar que fuimos cada vez enfocando muchísimo mejor el planteamiento defensivo, ¿no? Y que sobre todo la ciudad de Vitoria, no tanto la provincia, se puede jactar casi de que si bien la primera le golpea, la segunda le destruye, en la tercera
la aplaca, ¿no? Y es capaz casi de cortarla y de que no le afecte en gran medida. Como he hecho en el caso de la viruela, vais a ver aquí también un poco cómo se la representaba en la prensa gráfica y en los artistas del momento. Generaba todavía más miedo que la viruela, también por una sencilla razón. Va a tener mucha incidencia a finales del siglo, cuando ya incluso en Álava hemos visto que había mucha prensa, y mucha prensa que te hablaba de cosas lejanas, y como nos ocurre, yo creo, y nos ha ocurrido con el coronavirus, que antes de que llegara ya estábamos todos con el run run de lo que pasaba en Italia o en la propia China, y ahora con la guerra, que igual estamos hasta sobreexpuestos a fenómenos relativamente lejanos, pues aquí pasaba 3/4 de lo mismo. Todavía no iba a llegar el cólera, pero ya sabíamos que venía despacito, que se te iba dando la información día a día, ¿no? Desglosada de cómo se te acercaba. Era una especie de mal, ya veis, iba por las nubes, por los campos de batalla, porque claro, todo esto combinarlo con lo mencionado en la clase anterior, en tiempos de guerra, aparte el azote de la enfermedad. Y son curiosísimas, ¿no? Estas muestras un poco de cómo avanza y de cómo te destruye, porque también había ejemplos como estos en tratados médicos de cómo una preciosa mujer, en cuestión de semanas, ya veis el aspecto mortecino que se le queda, ¿no? Vale, la primera de ellas, 1834. Es sin duda la más desconocida por una razón que entenderéis perfectamente, y es que, si os fijáis en las fechas, es la guerra carlista. Claro, eso eclipsa en cierto modo la importancia que se le ha dado al padecer, si fuera poco, ¿no? También una epidemia en la ciudad, y hasta hace poco que no se había publicado una tesis como Dios manda sobre el tema, pues no tenía mucha información. Y ahora la verdad que ya está bastante bien cubierto este panorama, este periodo, y se puede abordar esta epidemia pues con cierta soltura, ¿no? Vamos a ver que los primeros casos como tal en este año no se van a dar hasta verano del 34, pero desde 2 años atrás, desde el 32, la preocupación, como os decía, un poco por la prensa, un poco por el comentario popular que habría entre las gentes, ya desde el 32 va a venir arrastrándose, ¿no? Y es interesante ver que en esos 2 años, no sé si para bien o para mal, o si es algo a aplaudir o a criticar, pero las autoridades locales van a usar un tipo de lenguaje que trate de no alarmar a la población. En parte nos van a mantener un tanto engañados, porque en las juntas y en las actas municipales, cuando ves que se saca el tema y que se discute, pues muchas veces dicen, por ejemplo, pues que este mal, señores, está aún lejos de nosotros. Eso indicaba el alcalde de Vitoria, ¿eh? Hablaba de que Vitoria tiene unas condiciones de conducción del aire, etcétera, especialmente ventajosas, que la provincia, pues con un poco de suerte, igual no padecería apenas este tipo de problemas que se estaban dando en Europa, pero a la par se iban tomando medidas, un poco de tapadillo, para mejorar la higiene, sobre todo la higiene, conservar la pureza del aire y hacer que el casco viejo en su totalidad, pues bueno, estuviera un poco más aseado, ¿no? Por ejemplo, en la sesión del 12 de abril del 32, cuando todavía quedan 2 años para que el problema se nos presente, se acuerda ya crear una Junta Municipal de Sanidad y se empiezan a enumerar posibles medidas aplicables. Y la verdad que da un poco hasta de repelús leer el listado, ¿eh? Perros y gatos muertos y excrementos, lo ponen así todo casi sin comas ni nada. Aguas de fregar, pantanos, pozos de aguas corrompidas, insalubridad de los pueblos, estercoleros, basureros, depósitos de materias en fermentación pútrida, infestan la atmósfera. Bueno, la verdad que hoy paseamos todos contentos y felices por el casco viejo, pero vais a ver que era un lugar, bueno, y hasta incluso hoy día, ¿no? A nivel de habitabilidad, pues no reúne muchas condiciones, muchos de los pisos que aún hoy hay. Era un lugar muy duro en el que se daban, ¿no?, estas pésimas condiciones de vida que hacían que se padeciera con mucha más incidencia las enfermedades. Me resultó de lo más interesante el ver que ese año 32 se encarga algo parecido un poco a lo que habíamos visto que hicieron Prestamero y equipo, ¿no? En aquel caso Prestamero había ido a documentar la enfermedad en sí, los infestados. Aquí en el 32 todavía no hay cólera, pero van a ir calle por calle recorriendo los pisos, llamando no sé si habría timbre en aquel entonces, bueno, llamando a los vecinos para que les enseñaran las casas. Van a entrar en las propias viviendas y van a dejar un informe que es riquísimo sobre las pésimas condiciones de vida que tenían los vitorianos y vitorianas de la época. En esos informes se habla de patios puercos, de común muy perjudicial, de basuras, de cargados de inmundicia, de fetidez, de habitaciones sin cocina, de muchas habitaciones en la cocina, de ventilación escasa o nula, habitaciones hediondas y asquerosas, y esta última, ya quise rizar el rizo, habitación la tiene más inmunda que la cuadra más sucia. Bueno, es que probablemente sería una cuadra directamente, ¿no? Son así los listados que tenemos, son una documentación riquísima a la que, pues bueno, se le ha prestado poca atención, pero en una historia futura que se haga del casco viejo, la verdad que esto tiene que entrar.
Y fijaos, pues por ejemplo aquí tenemos el distrito a cargo del señor Saracíbar. Siempre estas cosas ya veis que las hacen los prohombres un poco de la ciudad con apellidos importantes, ¿eh? Saracíbar le va a tocar hacer las calles Nueva, Dentro y de la Santa Cruz. Está por esa vertiente que da ahí al Artium, para entendernos. Va a ir número por número, diciendo los nombres y habitantes que había en las casas y dejando sus observaciones. Y es aterrador, ¿eh? Vas pasando páginas y las condiciones de vida, pues entiendes que son muy duras, muy duras, y que en cuanto se presente el cólera, ellos no sabían que era por el agua, pero habiendo como había tantas aguas estancadas y tantos problemas de saneamiento y aseo, pues aquí van a caer como moscas. Bueno, llegamos al año peliagudo después de haber tomado escasas medidas, ¿eh? Porque aunque se hizo este informe, no hubo mucha posibilidad de actuar, estando como estaba la guerra también encima de sus cabezas. Y en primavera del 34 se empieza ya a recibir mucha información en prensa de que la epidemia está en Andalucía y en Extremadura y se va a crear un cordón sanitario aislando completamente a ambas comunidades, ¿no? La idea es clara, por favor, que esto no llegue a Madrid. Si llega a la capital, aquello se nos desmadra. Pero, pues bueno, os podéis imaginar que fue imposible contener el problema. En un trajín de ir y venir de gentes, pues al final, como ocurrió con el coronavirus, ¿no? Se nos plantó en casa en cuanto hubo ocasión. Y ya a partir del 21 de julio, pues se presenta también en la capital. Hay mucha documentación interesante sobre cómo se padeció en Madrid. Y entonces, pues la decisión es subir el cordón para arriba. Y ahora, en este caso, crear una línea en la que todo viajero se vea obligado a pasar desde toda Castilla, digamos, hasta Miranda de Ebro. Una suerte de embudo que te va a llevar hasta Miranda y que hizo necesario pues, que se comunicara a todos los alcaldes, por ejemplo, de Rioja Alavesa, de que si veían a algún viajero perdido, lo encaminaran hacia el camino de Miranda para que hacia allí fueran todos entrando de Miranda a Vitoria y de Miranda, o sea, y de Vitoria pues, a toda la cornisa cantábrica, ¿no? Claro, este carril que llegaba hasta nuestra ciudad iba a parar al Prado, para que nos entendamos, ¿no? Al acceso desde Miranda, y allí la Junta Municipal había creado un lazareto de observación, un lugar en el que podían quedar en cuarentena las personas, y una casa de observación, ¿no? Con personal médico que tratara de atender un poco el asunto. Claro, este lazareto y esta casa de observación, en tiempos de guerra, pues os podéis imaginar que también funcionaban casi como aduana, como el lugar en el que no solo controlabas la enfermedad, sino que controlabas si podías, según lo que te viniera mejor, cortar el flujo de suministros, de alimentación, de armas. Era la verdad que una situación muy compleja. Y tenéis que pensar que estas eran las medidas que se iban tomando, ¿eh? Cordones sanitarios, cierre un poco de caminos. ¿Qué tendría todo esto que ver, ¿no? En una enfermedad en la que hemos visto, hoy sabemos, que tiene más influencia pues, el agua y cuestiones de otro tipo? La verdad que crear lazaretos o tener ahí a las gentes juntas o separadas, pues no influía demasiado en la propagación del propio mal, ¿no? Fijaos qué documento más simpático, si no fuera de un periodo tan convulso, ¿no? Del Lazareto de Observación de Vitoria se dispensaría esta suerte de salvoconducto, ¿no? A los que ahí pasaron unos días. Don Pepito ha sufrido los, pongamos, 14 días de rigurosa observación prescritos por la Junta de Sanidad y hallándose en buena salud, sale para su destino, Vitoria, tal de 1834. Sí que se cuenta, que fueron duros, al menos los primeros meses lo hicieron con dureza y los viajeros o comerciantes que trataban de pasar por ahí y escapar cuanto antes apuntaban que se les tomaban restricciones severas y que pasaban ahí unos días y que bueno, realmente los viajes se hacían imposibles, ¿no? Otras medidas a tomar, claro, aparte de tener aquí a los viajeros ciertamente controlados, a nivel local, cuando ya se empieza a propagar la enfermedad, pues el ayuntamiento ha de publicar bandos como estos que veis aquí. Y fijaros el problema que se les presenta cuando es evidente que todavía en el 34 lo de velar los cadáveres en las casas estaría a la orden del día, hacer funerales de cuerpo presente, 3/4 de lo mismo, y era algo que el ayuntamiento trataba de atajar, ¿eh? Se dice aquí que desde ahora para siempre sean conducidos los cadáveres inmediata y directamente a la capilla de Santa Isabel, en donde quedarán depositados hasta que llegue el tiempo prevenido por las leyes para darles sepultura en el cementerio inmediato, no permitiendo se lleven al templo con ningún pretexto por ser perjudicial a la salud pública. Así que ningún vecino ni habitante de esta ciudad retenga en casa los cadáveres y que en el momento que muera sean trasladados de inmediato a la capilla, ¿no? A la morgue que había en Santa Isabel. Esto ha de entenderse dentro de las costumbres funerarias de nuestro territorio. Sería chocante y costó implementar todas estas cosas, por mucho que tuvieran encima de sus cabezas una epidemia. De hecho, todas las disposiciones relativas a no enterrar
a no realizar funerales de cuerpo presente, tuvieron que ver con epidemias de viruela y cólera en ciudades de nuestro territorio y luego se propagaron y dieron como origen los cementerios extramuros, que tiene muchísimo que ver con todo esto. Bueno, ya en agosto del 34, aunque seguramente la teníamos antes, y también en esto el ayuntamiento fue muy cauto y digamos que nos mantuvo un poco en el engaño, se empezaron a declarar los primeros casos, el nerviosismo se fue apoderando de la población, cada vez son más evidentes las manifestaciones de la epidemia, y en los primeros días de octubre la media de nuevos invadidos en la capital era de 8 diarios, lo que puede dar una idea, digo ahí, la situación angustiosa que se viviría según la cosa va increciendo. Por suerte, se llegó al otoño y la cosa se atajó con cierta premura, así que no duró muchos meses, digamos, la problemática en este año 34, pero fue como un aviso primero, ¿no? De que nos ha pillado un poco en bragas, comprensible, no teníamos ni grandes medios y menos aún ni la cabeza centrada, teniendo una guerra entre manos, pero pongámonos las pilas. Y las pilas se las pusieron en esta segunda epidemia que veis aquí, del 54-55. Vale, va a llegar el primer caso documentado a la Puebla de la Barca el 17 de abril. Y muy pronto se va a extender en todas direcciones. Y fijaros que duró, esta es brutal, ¿eh? Duró 7 meses, fueron casi 8.300 los alaveses afectados según las estadísticas, de los cuales murieron más de 3.000. Una altísima tasa de mortandad. Por aquel entonces Vitoria, aproximadamente 15.000 habitantes, y Álava 70.000. Os pongo la cifra para que veáis, que son desde luego números muy altos, muy elevados, ¿eh? Y aquí una vez más, y aquí ya le vamos a dedicar una pequeña estampa, el protagonista va a ser Jerónimo Rure, que lo asociamos a Vitoria, creo que tiene calle, ¿no? ¿Tiene alguna calle dedicada o no? Sí, y si no, la pedimos. Sí, creo que sí que tiene. No es alavés, ni tiene nada que ver con nuestra ciudad, hasta que se enamoró, ni más ni menos que de la hija de Antonio Fulla, que era pues el cirujano que estaba antes de él como titular en el hospital. No sé en qué contexto se enamoraron, pero bueno, ese enamoramiento hizo que al año siguiente, quedando una plaza libre en la capital vitoriana, la capital alavesa, él optara a la misma y la ganara. No sé si tendría algo que ver aquí su suegro, pero bueno, el tipo estaba bien capacitado, ¿eh? Accedió a la plaza en el 53 y llegó en el momento, no sé si mejor o peor, porque en cuanto llega se tiene que poner manos a la obra a combatir el cólera, tema sobre el que estaba bastante versado, así que bueno, fue muy vamos a decir, muy buena su incorporación al equipo médico de la ciudad. Entre sus ideas primeras, estableciéndose en el Hospital de Santiago, estuvo la de crear, y resulta curioso que no lo hubieran hecho hasta entonces, pero crear salas especiales de coléricos. Separar a partir de ahora, cuando se den estos brotes epidémicos, a enfermos y gentes que no estuvieran padeciendo esta epidemia, ¿no? Lo propio se hizo en el hospicio, lo propio se hizo en todas las instituciones asistenciales que teníamos en Vitoria. Y se ve que fue casi el primer hospital que lo hizo a nivel estatal, ¿eh? Así que ideas también pioneras en este periodo casi de la Atenas del Norte, ¿no? Que veníamos mencionando en clases precedentes. Él estuvo implicado, tras ordenar al alcalde que se cree una comisión de salubridad, él estuvo implicado, fue elegido miembro, entiendo que sería de los vocales más activos, y se propuso dentro de esa comisión algo muy inteligente: dividir la capital en 7 distritos o juntas parroquiales de beneficencia, en las cuales tendría que haber material médico a disposición de los facultativos, enfermeros y sobre todo también curas, porque eran, ya veis, juntas parroquiales de beneficencia, todos a una, remando por esa ayuda benéfica y espiritual que se iba a dispensar a los enfermos, ¿no? Aquí también una idea como esta no se había aplicado en ninguna otra ciudad del Estado, así que a la vanguardia a la hora de combatir este brote, que tenéis que entender que las 3 epidemias de las que estamos hablando no eran alavesas. Esto estaba en toda España y en parte en toda Europa, del mismo momento, al mismo modo, con altibajos, pero se daba un poco por aquí y por allá. Así que entiendo que cuando tomas una medida como esta y resulta útil, seguro que pronto la imitaron y fue un poco modélica para otras zonas cercanas. En este caso, quien nos da la información y quien nos ha legado estas memorias histórico-estadísticas, pues es el propio Rure. Aquí veis la del año 1855, son estupendas porque ya tiene una cantidad de material y de documentación brutal, ¿no? Y es muy preciso a la hora de darnos todos los datos y de dejarnos esas estadísticas que nos permiten cuadrar las cifras tremebundas que os he mencionado antes, ¿no? Porque si de estos que tenéis aquí hacemos la suma última, aquí ya veis que son invadidos, curados y muertos, si el total de la columna final lo sumamos, por aquí y por allá,
Ahí os he puesto con la flecha Vitoria, para que tengamos la referencia de que en ese año 1855 mueren 215 vitorianos, 633 enferman, ¿no? Pues una cifra, la verdad, que un tercio de los enfermados acaban falleciendo. Pues ahí nos acaba dando esa tremenda conclusión final, ¿no? Claro, Ruré es hijo de su tiempo y es uno de esos médicos que podríamos enclavar en la corriente que llamamos higienismo. Dentro de la medicina social, pues el abogar por distintas posturas y preocupaciones que tenían que ver, por ello el nombre, ¿no? Pues con la higiene, con el aseo un poco tanto de las mentes y de la moral como de los cuerpos, ¿eh? Es interesante leer esa memoria que os he dicho y otros escritos suyos para entender que Ruré, hombre, yo no sé si estaba un poco desencantado, pero no es que pusiera todos los huevos en la teoría miasmática, de que este mal venía por el aire y se nos iba por aquí y por allá. Él conocía otras teorías que también se valoraban en su tiempo. Había una que era la teoría telúrica, por ejemplo, que hablaba de que había zonas particulares del globo más propensas a padecer estos males. Bueno, él con todas parece un poco, bueno, escéptico, no sé cómo decirlo, ¿no? Y aún así, es interesante ver que, aunque no abogue por ninguna de ellas, y él parece que era la gran autoridad en el tema, la que va a imperar es la miasmática, y las soluciones que se van a aplicar en el terreno y en el urbanismo, pues vamos a decir que planteamientos un poco que velan por la higiene pública, van a ser muy duros, van a transformar la ciudad directamente, ¿no? Y, bueno, digamos que se optó por creer o por estar un poco alineados en esas corrientes, en esas teorías. Todo tenía que ver con los efluvios, con los vapores, las fermentaciones de la descomposición orgánica que formaban los denominados miasmas, y por ello, en esa ciudad, en esa Vitoria de mediados del 19, se va a poner mucho el foco en la Avenida de las Aguas, en mejorar el Batán o el Zapardiel o todos esos ríos que estaban ahí un poco en los que la gente se bañaba y las condiciones debían ser lamentables, en los pantanos, en los cadáveres, como hemos visto, en la emanación que brotaba de los enfermos, de ahí la creación de salas especiales de coléricos. Bueno, imperceptibles algunas de estas emanaciones, la mayoría olorosas, cuando no hediondas, ponían como centro de esas malignas emanaciones pues a lugares como los cementerios, las cloacas, los basureros o simplemente las aglomeraciones humanas en iglesias, cárceles u hospitales. Por eso vamos a ver también a todas estas personas muy implicadas en la reforma penitenciaria y carcelaria, ¿no? Y por eso en esas mismas fechas se van a hacer pues, la cárcel celular que vimos el otro día, donde los presos se separan, las condiciones son otras, y al final tampoco es que lo haga solo por el buen desarrollo de las vidas de los reclusos, sino porque eso al final acaba afectando a toda la sociedad. La nariz ya veis ahí como delator principal, y el debate me interesa que lo llevéis un poco a lo que hemos venido diciendo. Las decisiones que toman los distintos gestores a los que les toca atajar estas epidemias, pues algunas de las decisiones que ahora os voy a enumerar son explicables por el cólera y por las teorías que se tienen al respecto, y otras, pues hombre, yo no digo que sean pelotazos urbanísticos, pero que se pudieron tomar aparte medidas ya casi estéticas porque venía bien el momento, pues es posible. Los cordones sanitarios en la epidemia del 34, útiles no creo que resultasen, pero si en una guerra instauras un cordón sanitario y haces que todo se ralentice, pues oye, igual también para tu bando no le viene mal la cosa. El derrumbe de arcos y puertas, como veremos ahora a continuación, mejorando el ir y venir de los aires, poco tendría que ver con el beneficio de las aguas, pero son cosas que se tomaron y que se decidieron en ese año 1855. Fijaros, algunas que resultan interesantes porque ya os digo que transforman por completo el aspecto medieval casi que habría heredado hasta entonces la ciudad. Diciembre del 54, la Comisión de Obras presenta un primer proyecto piloto casi de embocinamiento de los caños, que hoy los vemos tan bonitos que son casi visita, ¿no? Que se hace alguna visita sobre su valor medioambiental, pues ha costado que eso sea así. Por aquel entonces eran un auténtico lugar inmundo al que se arrojaban todos los detritos, y lo que hizo el ayuntamiento ese año es acordar que se cubrieran todos los caños de la ciudad, entre calles, por los dueños de las propias fincas, en el plazo de 4 meses, pues en otro caso la corporación municipal procedería a realizarlo a expensas de los mismos, una especie de chantaje. Lo hicieron en un pequeño tramo, a modo de ejemplo, y os podéis imaginar pues que no caló en absoluto, que nadie puso un duro, y que costó años de que la cosa terminara asentándose y terminara resultando ejemplarizante, digamos. Esto no era gran cosa, era solo los caños, claro. Lo que sí se alteró en gran medida es el aspecto pues, de todas estas cercas que veis, tanto en la parte baja, aquí en la zona amurallada, como sobre todo en la Plaza Vieja, en la Plaza de la Virgen Blanca. Todavía para 1855 estaban todos los torreones de acceso a las 3 calles, R, Zapa y Corre, iban a desaparecer justo en ese momento. En enero del 55 hay un oficio del gobernador de la provincia que comunica que como se está haciendo estragos en gran medida a toda la provincia, es preciso que desaparezcan todos estos arcos que cierran las calles.
y se acuerda que se procede a su derribo, una medida higiénica y a la par de ornato. Por eso lo digo, ¿no? Para nuevas mejoras materiales de la población. De hecho, no solo desaparecen en ese entonces los accesos a las calles, sino que también los cantones, tal como los conocemos, todos son ampliados justo en ese entonces. Antes tenían la extensión del de San Roque, más o menos, y ahora ya veis que son el triple, por decirlo de algún modo. Para poder hacer tal cosa, hubo que enajenar ciertas viviendas, tirar casas esquineras, ampliar espacios, y en esas idas y venidas de propiedades, pues también se especula, ¿no? Que podría haber alguien que sacó tajada. Pero bueno, todo se hizo en principio para que circulase el aire de forma mucho más eficiente y que esos lugares, ya habéis visto, tan contagiados por parte de la inmundicia, pues estuvieran más saneados. Aquí os pongo una última de lo que se perdió, digamos, del aspecto singular, ¿no? Más potente que tendría todavía la Virgen Blanca. Y un último casi drama que tuvimos, que bueno, ya se ignora pues porque aquello ha sido restaurado como Dios manda, pero fijaos, 1855 era el brote, ¿no?, del que nos hablaba Ruré. Vale, en enero del 56 la dan por atajada, piensan ya que podemos cantar victoria. Como nos ha ocurrido a nosotros, muchas veces llegaba una nueva ola y te terminaba echando al suelo nuevamente. Pues aquí, bueno, ellos se las prometían felices, ¿no? Y obviamente, como había que combinar ese apelar a la ciencia y apelar a la religión, pues en enero del 56, en la Catedral de Vitoria, decidieron hacer una ceremonia, un Te Deum solemne, en agradecimiento también a la divinidad por haber estado de nuestra parte, ¿no? Ahí estuvo, por lo que cuentan, todo hijo de vecino, estaba abarrotado, y como ya vimos en otras clases, era habitual disparar cohetes. Pues bien, al término de la misa se tiraron cohetes, me imagino desde la plaza, fueron a parar a la torre y prendió el cuerpo de campanas. Todo aquello empezó a convertirse en un auténtico drama que no nos prometía desde luego nada bueno, porque el fuego parecía poder propagarse a las naves y quedarnos sin catedral, y se reclamó la colaboración de todos los vecinos allí presentes. Nos lo cuentan algunas de las crónicas de la época. Las llamas se apoderaron de la nave central, amenazando al cuerpo del edificio. Se apresuró la muchedumbre, por consejo de las autoridades allí reunidas, a desalojar el interior de la iglesia de cuantos enseres, o sea, les pidieron por favor colaboración, cuantos enseres contenía, y es fama que a la plazuela de Santa María se arrojaron multitud de papeles y legajos correspondientes al archivo, de los que es probable que algunos se perdieran y otros se extraviasen durante el fundado sobresalto que el incendio produjo. No solo en los primeros momentos, sino en los 2 días siguientes que se necesitaron para sofocarlo y extinguirlo. Y esto hasta con el auxilio de la artillería. Imágenes, alhajas, cuadros, cuanto se extrajo de la colegiata, todo apareció sin que faltara el menor objeto. Ese último detalle lo da un poco como para aplaudir a la gente que se comportó en un momento de caos en el que te podías haber llevado un cuadro a casa tan tranquilamente, ¿no? Bueno, siempre me hace gracia esta anécdota porque haces una misa en acción de gracias, ¿no?, a la divinidad, en un Te Deum, y casi prendes fuego a la iglesia. No sé cómo se lo tomarían, pero desde luego algo no terminó de funcionar, ¿no?, en esta suerte de agradecimiento popular que se había celebrado en ese año. En paralelo, durante estos años que hemos venido enumerando y durante todas estas epidemias de cólera, claro, toda esta Junta de Sanidad haría lo posible por tener a los curas alineados, ¿no?, un poco con sus propuestas, pero no podían faltar las rogativas. Aquí os traigo una del Archivo Municipal, pero hay muchísimas más, ¿eh? En ese año 1854, por acuerdo de la Junta General, se manda a hacer una rogativa por el cólera morbo. No, para que el cólera morbo no invada este país. Simplemente como a las previas, a las puertas del problema, vamos a tratar de atajarlo apelando a los cielos. Así que no podía también obviarse, ¿no?, digamos, esta dimensión un poco religiosa. Bueno, me interesaba también comentar que el amigo Ruré, estando como estaba a la cabeza del comité un poco de médicos local, conocía avances que se estaban dando a nivel europeo, viajó a la Exposición Universal de París en el 67 por encargo del ayuntamiento, y en esta memoria que hizo, ¿no?, sobre lo que allí vio, y os podéis imaginar que en una exposición universal de estas ves de todo, desde una escalera para bomberos hasta cosas que sí que tienen que ver con cuestiones sanitarias, pues dejó apuntes, a mí me parecen muy acertados, sobre cómo hay que mejorar la vida de las personas en el casco viejo, ¿eh? Una vez más incidiendo en ello. Miembro de una comisión encargada de averiguar las circunstancias higiénicas de las habitaciones de Vitoria, he podido apreciar detalladamente muchas faltas que ya como médico había notado en gran número de ellas. Consultados los datos que proporcionan la visita hecha a zapatería, herrería, cercas, barrio de Aldave y Covachas, resultan completamente inhabitables de 15 a 20 casas y 127 habitaciones,
donde se albergan por término medio de 500 a 600 personas. Tela marinera, ¿eh? Las investigaciones de la comisión se detuvieron aquí, pero las noticias particulares que tengo me autorizan a asegurar que en el resto de la población existe igual número de viviendas a las que la higiene más tolerante no concedería con justicia el nombre de tales. Así que no son ni viviendas. Y en la siguiente página da un poco con la clave de por qué esta preocupación, ¿no? Y si la estadística necrológica tiene algún valor para averiguar la influencia de las localidades y demás modificadores higiénicos, consúltese la de nuestra ciudad y se verá constantemente, sean cuales fueran las constituciones médicas reinantes, una mortalidad excesivamente mayor en los parajes de que nos ocupamos, mortalidad que acrece considerablemente en las afecciones epidémicas y de la cual tenemos un triste ejemplo en la epidemia de viruelas que se viene observando desde el mes de septiembre de 1866, durante cuya época las defunciones ocurridas en la Zapa y la Corre equivalen casi a la suma de las demás calles de la ciudad. Claro, esto en el caso del coronavirus no se mencionó mucho, pero es evidente que pasó 3/4 de lo mismo. Condiciones de vida más complicadas, gentes en situación de pobreza lo padecieron en mucha mayor medida, ¿no?, que quienes tenían unas casas estupendísimas, perfectamente ventiladas. Pues ahí Ruré ya estaba dando con la clave un poco del problema. Vamos con la última, acabando ya la sesión de hoy. Saltamos a final de siglo, 1885. Aquí digo que de lo aprendido, pues mucho se resultó efectivo y es también un poco una manera de terminar con buen ánimo la clase, ¿no?, después de tanta mortandad. Resultó fundamental la distribución temprana de medicamentos y desinfectantes. Todos los desinfectantes es curioso porque en esta ya se habla incluso de dispensadores manuales, de gente que tenía como un flis para higienizar y limpiar ropas y demás, como hemos tenido también nosotros un poco con el hidrogel y todo esto, ¿no? Y sobre todo se hizo una cosa, y es que ese sistema de juntas locales que dividían en 7 distritos la ciudad, se trasladó al territorio. Y toda Álava contó con distritos sanitarios, con el personal necesario. Y se vio también que era muy oportuno que los médicos hicieran visitas periódicas, como aquí nos ha pasado, ¿no?, que estábamos un poco quejosos con la dificultad que teníamos de que alguien nos atendiera, pues bueno, ahí anduvieron más formales. Y la inspección minuciosa de las localidades, que los médicos, por favor, estuvieran un poco al quite, ¿no?, de lo que iba pasando. Se intuía ya para entonces, aunque todavía no se había dado, ahora veréis cuánto se da, con la clave de la bacteria, se intuía la estrecha relación de la enfermedad con el agua, y fueron mayores los esfuerzos a la hora de proponer medidas preventivas para mantener en las debidas condiciones higiénicas los lugares de la ciudad en los que el agua tenía muchísimo que ver. Creo que en aquel entonces pues, buscaron también la venida de aguas desde distintos puntos, ya que los cauces que se venían empleando hasta entonces no estaban demasiado saneados. Bueno, hubo soluciones de lo más duro, ¿no? Aunque la virulencia, digo aquí, la mortalidad relativa fue mayor que en 1855, como Vitoria casi que la sortea, casi que la esquiva, en el imaginario ha quedado un poco como que, bueno, nos las prometimos felices y salvamos el problema. Suele ocurrir un poco que hacemos de Vitoria la provincia y no fue así. En el resto de localidades, y por ejemplo hay mucha documentación de Mendiola, que está bien cerquita de la ciudad, pues las estaban pasando canutas. Y claro, en estos pueblitos de aquí cerquita suele pasar que al pertenecer ya a Vitoria, a estar dentro del concejo, pues dependían también de los médicos que estaban en la ciudad, en la capital. Entonces eran casi los que más padecían, ¿eh? El estar a expensas de que viajara hasta allí el médico de turno y se vieron un poco desangelados. Y sí que, por ejemplo, el cura de Mendiola mandó documentación constante de que estaba enterrando a demasiada gente y que por favor le echaran un cable, ¿no? Algo a sumar a todo esto que hemos venido comentando en la clase de hoy y que es obvio y evidente, y que también lo hemos padecido nosotros y más que lo vamos a padecer ahora cuando nos acaba de estallar en la cara esta guerra, ¿no? Pues las consecuencias económicas. Obviamente, al coste humano, que ya habéis visto que es muy alto, se le ha de sumar siempre o bien la situación de ruindad que va a quedar entre las gentes, o bien la necesidad de modificar pues, las políticas que había públicas porque es que no te da el presupuesto. Y sabemos, por ejemplo, que en esta última ya, de finales del 19, había proyectado en Álava pues, un ferrocarril que iría por Rioja Alavesa, se abandonó por completo, no se volvió a replantear, ya que las arcas provinciales habían quedado completamente diezmadas. Muchos pueblos, y sobre todo muchas personas en particular, porque si los pueblos no te pueden dar asistencia, pues al final el individuo se queda desairado, pues se sumieron en la miseria y eso hizo que se favoreciera muchísimo la inmigración hacia la capital en primer lugar y sobre todo también hacia Vizcaya, hacia la zona de Amurrio, Llodio, etcétera. Y lo que también se ve muy claramente cuando ves las estadísticas de crecimiento demográfico es que hay un estancamiento brutal. Y en esos 30 años últimos, en los que en realidad no terminas de levantar cabeza, pues la cosa se queda prácticamente igual. Está en la mortandad y no se termina nunca de levantar un poco el vuelo, ¿eh? Como curiosidad, cuando están atajando este último brote, en 1885,
claro, todavía no tienen vacuna anticolérica, que va a tardar en llegar y que no me voy a entretener en ella porque estaríamos aquí esta mañana, pero le pasó 3/4 de lo mismo que a la de la viruela. No se terminaba de creer en ella, que hubo que hacer una labor pedagógica tremenda. Así que lo que en ese año 1885 te encuentras en los periódicos de Vitoria es esto. El mejor preservativo del cólera, el vinagre anticolérico. Que digo yo que será vinagre, al que le han puesto anticolérico de apelativo, pero que bueno, que sí, que es un desinfectante cojonudo, pero que tampoco hace mucho más, ¿no? Con esta preparación farmacéutica se obtienen los más satisfactorios resultados, sancionados por la experiencia en anteriores y en la actual epidemia, usándolo como preservativo y curativo incluso del cólera, dice aquí. Quien tenga curiosidad, todavía os podéis acercar ahora a la farmacia del doctor Arellano, en la calle San Francisco 32. Ahí es donde lo podías comprar, en nuestro caso, pero ya veis que está también en Bermeo, en Valladolid, en Santander, un poco por toda España. Aparte de esta coña, lo que sí que es cierto es que en 1885 hubo unas medidas restrictivas, ya hemos visto antes ese bando del alcalde Buesa, pues aquí se pusieron todavía más severos, ¿eh? Y me acuerdo que cuando hubo en 2020, hubo quien dijo, oye, vamos a suspender las fiestas de Vitoria, esto no se ha visto en la vida. Pues sí que se ha visto, sí. En 1885 no hubo fiestas de Vitoria en el mes de agosto, no hubo matanza del cerdo, no hubo fiestas de Santiago, no hubo nada. Y todo eso que hemos visto de controlar el ganado se transmitió además, sobre todo a los mercados. Y los verduleros las pasarían canutas y todos los que manejaban material que pasaba de mano en mano pasarían un año nefasto porque todo el tema de mercantil, digamos, quedó paralizado. Y se tomaron medidas durísimas también con la higiene de la ropa, la desinfección constante de los objetos, así que nos las hemos visto parecidas y hoy hemos salido para adelante, así que con un poco de ánimo también vamos a tratar de acabar la clase. Última diapositiva, obviamente ya para no alargarme más, que os estoy dando ya una chapa excesiva. Fechas a tener en cuenta a partir de lo que hemos mencionado, ya para terminar el siglo y lanzarnos al siglo XX. En 1883, Koch está investigando en Egipto el tema del cólera. También va a trabajar en la India, en la zona del Ganges, etc. Y ahí va ya finalmente a identificar y aislar la bacteria Vibrio cholerae, veíamos, ¿no?, que causaba la enfermedad. Claro, en paralelo en Francia pues estaba Pasteur, por ejemplo, ¿no?, y se estaban dando pues, esos primeros pasos de lo que hoy llamamos bacteriología y que va a ser pues, la clave de la revolución, un salto adelante impresionante en todos estos asuntos. 1884, un médico valenciano, Jaime Ferrán, desarrolla ya entonces un método experimental, la verdad que sí, experimental, contra la enfermedad. Una primera, podríamos decir, vacuna anticolérica. La puso en práctica en el 85, en el mismo año que aquí en Vitoria andábamos, ¿no?, ya veis, con complicaciones varias. La aplicó en pueblos de Valencia, de la provincia de Valencia. Bueno, funcionó a medias, causó alta mortandad, generó muchísima polémica porque no daba para nada con la fórmula, digamos, que estaba desarrollando. Entonces hubo muchas suspicacias de qué demonios estaba haciendo el amigo Ferrán. Hubo una real orden por parte del gobierno que impedía que propagase ese conocimiento y que solo él podía ir por España vacunando si era propicio, pero digamos que le cortaron un poquito las alas. Años más tarde el propio Ferrán desarrolló una vacuna contra el tifus, contra la rabia, bueno, muchísimas medidas interesantes, ¿no?, a nivel profiláctico. 1898, un poco ya, hemos visto aquí a tantos médicos, pues hasta entonces no tenían colegio de médicos. Ese año, ya veis, a finales del 19 se establece, fundamental, que duda cabe, pues a la hora de ver cómo el trabajo realizado desemboca pues, en una institución ya como Dios manda, que va a ser fundamental pues, la mejora en la formación, organización profesional, un poco casi sindical, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Dato singular, 1906. Ese hombre que veíamos, Jaime Ferrán, en su batalla y misión personal, logra, por ejemplo, abrir una sucursal en Vitoria en donde ofrecer sus vacunas, la de la rabia, el anticolérico, etcétera. Y hay fotos del tipo aquí en Vitoria aplicando en un local que tenía ahí cerca de la Diputación sus remedios. Y esto ya para que sepáis que la cosa continúa y ya la siguiente sería la nuestra, pero en 1918 la gripe mal llamada española, que también golpea en Vitoria, no mucho la verdad, más en las provincias limítrofes, no tuvo tanta incidencia, pero que generó pues los mismos debates, no sé si en la península los tuvimos, pero con el tema de las mascarillas, con otras muchas historias que estuvieron entonces ahí un poco encima de la mesa, ¿eh? Pero bueno, ya habéis visto que repaso un poco así convulso a los siglos que nos ocupan, hemos hecho en el día de hoy. No sé si hay alguna preguntita. Os podéis acercar, si no, ahora si queréis, si tenéis alguna duda. Y si no, pues muchas gracias por la atención, como siempre.